Ahora sí, vamos con muchísimo gusto. Vamos ahora con la queridísima Gela Huerta, la exdiputada María de los Ángeles Huerta del Río. Ella es mi maestra también, por cierto. Y bueno, pues hablemos de la ley de telecomunicaciones que están utilizando para hacer llamados o acusaciones falsas de censura. Y yo quiero insistir, Gela, en que yo estoy muy interesado en conocer tu reflexión, estos planteamientos, estas denuncias que haces, de cómo es que esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión, impulsada por el senador Javier Corral, podría estar entregando a los medios privados el privilegio de mentir sin consecuencias, violando, insisto así, nuestro derecho como audiencias, nuestro derecho constitucional a la información veraz. Por lo que, bueno, pues efectivamente hay que hablar sobre este intento de legalizar la manipulación informativa en nombre de una falsa libertad de expresión. Manipulación de Televisa, de TV Azteca, que hoy aseguran están bajo ataque y son víctimas de la censura, querida Gela. Es un cinismo monumental, Toño, lo que estas personas de veras están ahorita diciendo. Estoy muy enojada, vi la mañanera, oí cómo molestan a la presidenta, ¿no? Insinuando que se ve aquí una sombra de algo, insinuando, Toño, que en realidad se está coartando la libertad de expresión, cuando no solamente no se está coartando, sino, como lo dices muy bien, pues hay un peligro, ¿no? De que si el artículo 228 de la nueva ley federal sigue poniendo encima el derecho de la libertad de expresión, pues indirectamente somete lo que en el artículo 6 constitucional se garantiza de amplia manera, que es el derecho a las audiencias. Este es un tema, no es difícil de comprender. Déjame poner dos conceptos para que la gente pueda como comprender mejor en dónde radica el problema. Vamos a pensar primero en el tema de la libertad de expresión. En este país se garantiza de manera plena tanto la Constitución como las leyes derivadas, en este caso la nueva ley de telecomunicaciones, garantizan de manera absoluta la libertad de expresión, y como lo repite Claudia, la presidenta, sistemáticamente dice: no habrá censura, no hay censura, la gente puede decir lo que quiera, hacer lo que quiera, y eso, ¿no? Los medios de comunicación dicen, hacen, ella no lo dice, pero yo lo digo, mienten sistemáticamente, desinforman, hacen pasar la opinión como si fuera información, etcétera, ¿no? Hacen todo esto de manera cotidiana en sus medios, en las concesiones que tienen de los medios privados de comunicación comerciales, y pues nadie les dice nada. Esto es un hecho que toda la gente puede verificar con el simple momento de prender la televisión, ver cualquier canal, escuchar la radio, Radio Fórmula, Loret de Mola, a quien sea, y verifica que ellos pueden decir absolutamente lo que quieran, cuando quieran y cómo lo quieran. Si quieren dedicar todo su programa a mentirle a la gente, libertad de expresión. Eso es de lo que habla muy seguido la presidenta en la mañanera. No se coarta ninguna libertad, pueden decir lo que quieran y hacer lo que quieran. Ok. Por otro lado, está el artículo 6 de la Constitución. El artículo 6 de la Constitución habla de la necesidad que tiene el Estado de garantizar un derecho fundamental. Es un derecho humano de fundamental importancia, que es el llamado derecho de las audiencias. El derecho de las audiencias consiste en que el Estado debe proteger y garantizarle a todos los mexicanos que nosotros dispongamos sistemáticamente de información oportuna, veraz, plural, diversa, ¿sí? Eso es lo que, entre otras varias cosas, garantiza el artículo 3 de la Constitución. Ahora bien, tú tienes libertad de expresión frente a derecho de las audiencias. ¿Qué es más importante para un gobierno, para un pueblo, para el público ciudadano? Que Salinas Pliego o los comentaristas de Televisa puedan decir lo que quieran, cuando quieran, cualquier mentira, desinformar, hacer y decir lo que quieran, o que la gente tengamos acceso a
que estos concesionarios estén obligados a dar información plural en primer lugar. Tú de pronto ves una mesa de diálogo, discusión, de opinión, y hay una opinión a lo mejor en favor de la cuarta transformación y 6 que están, ¿no?, diciendo mentiras y echándole al gobierno y echándole a la presidenta y echándole a quien pueda. Tú ves una información de hechos y está diciendo todas las mentiras que puede, diciendo cosas que no son ciertas y que además opiniones tergiversadas, y hacen lo que quieran. Ellos que concesionan el espectro electromagnético, que es del público ciudadano, con una concesión de una televisora o de una radiodifusora, utilizan el aire que es de todos, el espectro electromagnético pertenece al Estado, o sea, a todo el público, agarran ese espacio, ponen su negocio, dicen una serie de mentiras y todos los 64 millones de audiencia que hay de los medios de comunicación masiva y radiofónica, tenemos que escuchar las mentiras sistemáticas que Salinas Pliego, Televisa, Imagen y quien quieras dicen todos los días en la televisión. Ese es el derecho de las audiencias versus la libertad de expresión. Ahora, se hizo un foro en la Cámara de Senadores, Toño, para hablar del derecho de las audiencias, al cual yo fui. Allí estaba Javier Corral, yo fui junto con diferentes otras especialistas, ¿verdad? Porque yo soy un especialista en esta materia, sabes que yo casi nunca hablo de mi currículum, pero para esta razón, para esta asunto, diré que yo tengo una maestría en política pública especializada en comunicación política por la Universidad de Londres, Inglaterra, y diré que tengo soy doctorante, porque no me he titulado, doctorante en comunicación política por la Universidad de Londres, Inglaterra, un colegio que se llama Goldsmiths College, que es el más prestigiado en el mundo en materia de comunicación, y otro doctorado que inicié aquí en el Instituto Nacional de Administración Pública. De manera que sí me considero una absoluta especialista en materia de comunicación política. Desde esa trinchera, hoy digo lo siguiente. La nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión tiene tiene varios defectos, que yo los expuse allá en el Senado, que son de primordial importancia corregir. En primer lugar, en el artículo 3 de dicha ley, es una ley que tiene casi 300 páginas, un poco más, yo la leí absolutamente toda y la analicé absolutamente todo, y lo que te voy a decir es constatable en un minuto. En el artículo 3, en donde se dan diversas definiciones sobre el contenido de dicha ley, no está el derecho de las audiencias. Siendo el derecho de las audiencias un precepto fundamental que el artículo 6 de la Constitución garantiza como un derecho humano, el derecho de las audiencias no está definido en la nueva ley de telecomunicaciones. Pero ese no es el peor problema. En el artículo correspondiente a el derecho de las audiencias, que inicia con el 228 de esa ley, se establecen, ¿no?, los diversos derechos que tienen las audiencias, etcétera, etcétera. Pero en el último párrafo de ese artículo se plantea que la libertad de expresión y de programación de parte de los concesionarios estará garantizada de manera plena, y ellos podrán decir, programar, hablar de lo que quieran, porque la libertad de expresión está absolutamente consignada. Ni siquiera se puede hacer, por supuesto, ninguna censura previa a la programación que están diciendo, que están haciendo, difundiendo. Hablan de los concesionarios comerciales, de igual manera que hablan de los públicos y de los concesionarios sociales. Hay 3 tipos de concesiones. Ellos tratan igual, equivocadamente, ¿verdad?, porque no es lo mismo una concesión que le das a un privado comercial que una concesión pública. No es lo mismo el canal 11, que tiene el 6% del share de la audiencia, al canal Televisa, que tiene el 40% de la audiencia. Pues claro que no es lo mismo, ¿verdad? Pero no solamente no es lo mismo por eso, no es lo mismo porque unas lucran con la explotación del espectro electromagnético y las otras, las concesiones sociales o
públicas pues no lucran. Entonces no es lo mismo la directora de Canal 11, ¿verdad? Por más cuestionamientos que le podamos hacer a Renata Turrent, que Emilio Azcárraga. No es lo mismo, ni hacen lo mismo, ni pretenden lo mismo, ni nada. Por lo tanto, no los deberías de tratar igual. Pero bueno, se les garantiza la absoluta libertad de expresión, tanto a los concesionarios privados como a los otros. ¿Y el derecho a las audiencias? Si la libertad de expresión se pone encima del derecho constitucional de las audiencias a tener información veraz, plural, oportuna, ¿no? Que respete los derechos de las personas, etcétera. Si este derecho yo lo tengo aquí, constitucional, y me pones encima el derecho de la libertad de expresión, entonces estás sometiendo mi derecho de audiencia al derecho a la libertad de expresión. Fíjate qué grave. Debería de estar igual, ¿no? Y para estar igual yo propuse una cosa muy sencilla. Se garantiza, en ese mismo párrafo, dije, hay que poner solamente un condicional que diga, se garantiza en este país la libre expresión y la libre programación de los concesionarios, etcétera, siempre y cuando, solo tendrían que agregar siempre y cuando quede garantizado el derecho a las audiencias. De manera que no estás poniendo encima el derecho de la libertad de expresión y abajo el derecho a las audiencias, sino los estarías poniendo en el mismo lugar. Efectivamente es muy importante el derecho, la libertad de expresión, pero es tan importante como el derecho de las audiencias. No sé si se entiende estos conceptos, Toño, porque es muy importante. Este asunto es muy importante porque, en mi opinión, la política de comunicación del gobierno de la Cuarta Transformación se ha equivocado monumentalmente en este asunto, en este en particular. Este asunto de poner encima la libertad de expresión de los concesionarios y poner abajo el derecho a las audiencias es muy grave. Yo entiendo. Pero ¿tú crees que lo hacen por la presión que están ejerciendo en estos momentos? No lo sé, porque siguen Carlos la Pliego, Bernardo Gómez, todos estos magnates de los medios. ¿Es por eso? Y punto número uno, ¿no? Y punto número dos, pregunta número dos. Si están ejerciendo estos personajes esa presión y salen con la suya, ¿cómo es que nosotros como pueblo no podemos ejercer la misma presión? Es gravísimo. y que nosotros obtengamos pues ese derecho a las audiencias, ¿no? Así es gravísimo. Ese es uno de los temas más graves del gobierno de la Cuarta Transformación. Yo lo he dicho en todos los foros, pues casi nadie me reproduce más que ustedes, tú y Vicente, ¿no? Justo por, creo yo, la profundidad del tema. Porque, mira, digamos, vamos a pensar en términos políticos esto. En el momento en el que Andrés Manuel llegó al gobierno en el 2018, había tantos problemas que resolver, Toño, que de pronto podía ser medianamente justificable que no se haya querido meter en el terreno de las concesiones de radiodifusión. Radiodifusión implica televisión y radio comercial, ¿no? Se dice radiodifusión para hablar de radio y televisión. Entonces, Andrés Manuel Ramírez Cuevas, que yo se lo dije varias veces, no se quisieron meter en ese asunto. Yo se lo dije varias veces a Ramírez Cuevas, no al presidente, desafortunadamente no me dieron espacio en la mañanera, no pude ir ahí a decir este concepto, pero a Ramírez Cuevas se lo dije varias veces. No se puede poner por encima el derecho, la libertad de expresión, encima, pisoteando el derecho de las audiencias que nos garantiza la Constitución. No se puede, no se debe, no está bien. Los concesionarios no están cumpliendo, porque en la ley anterior, aquí todavía no se definen las obligaciones y derechos de los concesionarios, pero en la ley anterior, las obligaciones de los concesionarios pasaban justamente por respetar el derecho de las audiencias, la pluralidad informativa, la veracidad, etcétera, etcétera. Estaba estipulado en la ley que los concesionarios tenían que cumplir ciertas obligaciones. Ahorita ni siquiera tenemos eso. En esta nueva ley será la tal agencia, ¿verdad?, que va a ser autónoma
del Estado y a ver a quién ponen, porque ahí está el grave peligro. En el IFETEL estaban metidas las manos de los grandes concesionarios, las manos de la gente de Televisa y de Televisión Azteca, sus propios empleados, yo los conozco, estaban ahí metidos en el IFETEL. Entonces el IFETEL era una agencia de los concesionarios privados prácticamente, por eso peleamos tanto porque desaparecieran. Yo fui una de las primeras diputadas que dije en la Cámara de Diputados, se lo dije a Pablo Gómez, que una de las cosas que aquí hay que desaparecer es el INE y luego el IFETEL y el INE al mismo tiempo, porque son enemigos de los estados. Los órganos autónomos son enemigos del Estado. Bueno, desaparecieron los órganos autónomos, o sea, finalmente hicieron caso, pero el IFETEL está invadido, está metido, lo quieren autonomía porque quieren los concesionarios meter ahí sus intereses. Entonces, los concesionarios tienen obligaciones. ¿A quién le corresponde hacer cumplir las obligaciones de los concesionarios, Toño? Pues al Estado, al gobierno. Si el gobierno y además no son obliga... concesionarios, es que esa es otra situación que no se está revisando a profundidad por parte pues de nada más eres tú, nosotros los medios independientes, se acabó. O sea, son concesionarios, nosotros, no el gobierno, No, los el Estado. mexicanos, Es que hay que distinguir y nosotros le diferenciar. estamos dando chance de tener ese espectro televisivo y radiofónico, ¿no? Lo estamos prácticamente, Toño, prácticamente. A ver, esto es un concepto importantísimo porque la gente también tiene que, para estos efectos, diferenciar claramente lo que significa el gobierno y el Estado. El Estado somos nosotros, somos los mexicanos, ¿verdad? Territorio, población, poder, gobierno. El gobierno es una parte del Estado, pero no es todo el poder del Estado. El poder del Estado es nuestro también. Y el espectro electromagnético nos pertenece a ti, a mí y a todos los mexicanos. Y en nombre de nosotros, el gobierno le está dando una concesión, o muchas concesiones, de ese espectro electromagnético a las radiodifusoras, televisoras y radios, estaciones de radio, para que ellos, como una empresa privada, exploten y lucren con esos negocios, ¿verdad? Los negocios más grandes del planeta, porque como sabrás, tanto Azcárraga como Salinas Pliego, ¿verdad? Tienen todo el dinero que tienen porque han explotado justamente el espectro electromagnético. Dicho esto, si explotan el espectro electromagnético de una manera tan impune, lo menos que se puede esperar, Toño, pues es que se respete, los obliguen, ¿verdad? El Estado, el gobierno, los obligue a respetar el derecho de las audiencias. Si bien es cierto que Andrés Manuel no podía, por diversas razones tal vez, meterse demasiado, el tema político aquí es relevante, ¿no? No te puedes a lo mejor enfrentar, llegando a un gobierno de la Cuarta Transformación, enfrentarte de manera tan directa con los concesionarios porque probablemente vas a pagar costos, incluso económicos, que son graves, etcétera. Oye, ya nos echamos 6 años así, en donde ellos pudieron hacer lo que quisieron, decir lo que quieran, no respetar las audiencias. Pregúntate, ¿nos vamos a echar otros 6 años de absoluta impunidad de los concesionarios, sin que ni el gobierno, ni las propias leyes, el propio Javier Corral, que sabe perfectamente bien de lo que estamos hablando? Yo acompañé a Javier Corral cuando la ley Televisa. Yo lo conozco perfectamente bien. Nosotros hicimos el movimiento, los ciudadanos hicimos una gran manifestación en el Zócalo de la ciudad. Yo estuve en esa concentración, yo hablé en esa concentración, justamente para argumentar lo mismo que hoy estamos argumentando, que no se respeta el derecho de las audiencias. Oye, 20 años después de eso, seguimos todavía, ¿verdad? Sobándole el lomo a los concesionarios, hagan y digan lo que quieran, al cabo que aquí nosotros, pues nos aguantamos otros 20 años. No, Toño, no puede ser. Tenemos que levantar la voz las audiencias y decir, basta, para. Javier Corral es un panista venido a Morena, qué bueno. Es quien está apoyando absolutamente a Genaro Villamil y a todo el equipo que no está haciendo nada, ni usted me dijo en la radio, a Leida Calleja y a toda la gente que se apoderó de los medios públicos y que no hace nada todavía importante con esos medios. Y además de apoyar a esos, y lo sé, ¿sabes por qué? Porque yo vi a Javier Corral antes de que iniciara este
este gobierno, y le dije lo que te estoy diciendo. Le dije, Genaro Villamil y la gente que está en los medios públicos no están honrando, ni cuidando, ni protegiendo el derecho de las audiencias a través de esos medios, ¿no? Y le dije, no debería de repetir, Villamil. Y me dijo, va a repetir. Dijo, pero no, porque ya tuvo 6 años de oportunidad. ¿Por qué le siguen dando esa oportunidad? Denos la oportunidad a otros profesionales. Yo tengo 2 doctorados en el tema. Déjenme, por favor, un poco proponer, decir cosas. Va a quedar Villamil, me dijo. Y quedó Villamil. Entonces, son un equipo. Aleida Calleja en el IMER, quien esté ahorita seguramente Renata, el propio Javier, y no están respetando en la ley. Lo único que tienen que cambiar es el último párrafo del artículo, no es lo único, hay más cosas que hay que cambiar, pero digamos, lo más importante es cambiar el último párrafo del artículo 228 para decir, condicionar esa libertad de expresión, Toño, condicionarla a que se cumpla, es decir, tiene libertad de expresión, sí, solo sí, pero también se tiene que respetar la libertad, la garantía, garantizar el derecho a las audiencias, ¿no? Ahí está el párrafo, yo en mi ponencia del Senado les dije cómo está el párrafo, cómo hay que poner el nuevo párrafo para que quede este condicional y entonces el derecho de la libertad de expresión quede en el mismo nivel, no encima de las audiencias, ¿verdad? La libertad de expresión quede en el mismo nivel del derecho de las audiencias. Y para eso solamente hay que poner un condicional en el párrafo último del artículo 128. Hay más. Exactamente, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Qué es lo que tendría que proceder ahora para que no quede el derecho de los concesionarios, su supuesto derecho a la libertad de expresión por encima de nuestro derecho a las audiencias? Pues lo único que tenemos, mira, yo hoy en la mañana me tomé la libertad, pensé que ya lo habían, porque cuando fui al Senado hablé con varios asesores, hablé con Hamlet García, que ahora es asesor en el Senado, ¿cómo se llama Hamlet? Y le dije, oye, porque él y yo no fuimos diputados juntos, pero yo lo conozco muy bien cuando él fue diputado y me acerqué a él varias veces. Ahora no es diputado, es asesor en la Cámara de Diputados. Le dije, Hamlet, hay que cambiar esto. Estas reservas que te estoy planteando aquí, se las mandé por el teléfono celular, le hablé al diputado, al compañero Cayetano, que también fue diputado conmigo y ahora es asesor de Fernández Noroña, que Cayetano, esto hay que tomarlo en cuenta. En esta ley hay que hacer estas consideraciones. Hoy en la mañana le mandé un texto a Gerardo Fernández Noroña y le dije, pues ojalá puedan defender esto. Aquí está mi ponencia del Senado. Estoy argumentando, leí a detalle la ley, sé perfectamente bien cuáles son los problemas de esta ley y hay que considerar esto y esto. Se lo mandé en la mañana también a Gerardo, ¿no? Y les mandé la ponencia, les dije esto es lo que hay que hacer. No es el único tema, ¿eh? Son 4 temas muy importantes. El tema 1 es el de cambiar el último párrafo del artículo 228 y agregar un concepto jurídico al derecho de las audiencias. El defensor de las audiencias no le dan posibilidades de nada, o sea, es como un adornito. Yo soy el defensor de las audiencias, estoy en el canal 2 y tenemos, ¿qué no te gusta? No me gusta esto y lo otro. Bueno, y ya, no puedo hacer nada. No tiene capacidades reales entonces, ¿para qué hacen yo digo, pongan en la ley que el defensor de las audiencias tiene capacidad vinculante, quiere decir, en términos legales, ¿verdad?, que puede haber un castigo, que se puede imponer un castigo. ¿Para qué quieres un defensor de adorno, no? Es como un policía de esos de los que están afuera de una tienda así con un marro, así nada más, ¿no? No puede hacer nada. Nada, si un ladrón los quita, los mata, los patea y así es el defensor de las audiencias. No tiene nada, ninguna posibilidad de nada, ¿no? Bueno, y el último tema es que le informo a nuestra audiencia que de acuerdo con esa nueva ley federal de telecomunicaciones, el Estado, el gobierno tiene acceso a participar todos los días, con media hora, en todas las estaciones y todos los canales para informar a la gente sobre los temas del gobierno. Un espacio que no se ocupa, que garantiza la nueva ley, que nadie ocupa y que ahora quieren fragmentar. Bueno, es media hora, pero si la quieren poner por
por 15 minutos cada una, y es el concesionario el que decide el tiempo de ocupación de esa media hora. O sea, si te quieren poner a las 3 de la mañana en la ETV, pues te ponen a las 3 de la mañana. Peor tantito, ahorita no lo ocupa creo que nadie. Todos esos puntos que están erráticamente puestos en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, yo fui al Senado y le dije a Javier, me dirigí directamente a él que estaba allá arriba, ¿verdad? Yo estaba aquí exponiendo mis temas, me dieron 5 minutos primero, luego otros 5 minutos, leí, le dije, hay que considerar esto. Javier sabe perfectamente bien de lo que estoy hablando, porque muchas de las cosas que están en la nueva ley simplemente se copy-paste, ¿verdad? Y se pusieron en la nueva ley, casi todas. Pero algunas necesitan de ser reformadas. Mira, Toñito, lamentablemente, hoy que oí en la mañana al joven que está responsable de este asunto, si me recuerda su nombre, ahí en la mañanera, hoy que lo oí pensé, si tú supieras la lucha que tenemos hace más de 40 años. Yo tenía 20 años cuando hicimos la primera asociación de radioescuchas de radioeducación, justamente porque radioeducación estaba en la misma lógica, ¿no? Todos los jóvenes que hace 40 años, ahora ya somos grandes, yo ya estoy vieja, ¿verdad? Pero cuando estábamos muy jóvenes, yo luché porque en radioeducación, en el único espacio que entonces teníamos en aquella autocracia prianista que era horrenda y no podías oír ninguna verdad de ningún lado, ¿verdad? El único espacio de cierta libertad que teníamos era radioeducación. Y de pronto se tomó la dirección de radioeducación y nos empezaron incluso ahí a omitir, ¿verdad? Y a obstaculizar el derecho a la información. Hicimos un grupo de universitarios en aquel tiempo, hicimos la primera asociación de radioescuchas de radioeducación, 40 años. Que en 40 años de lucha estemos todavía, por Dios, peleando por el derecho de las audiencias que la Constitución desde el 17 nos garantiza, y que todavía, Toño, no podamos ejercer ese derecho porque llegamos al poder, pero también Salinas Pliego era asesor y no te podías pelear con ellos y no sé qué. ¿Es en serio? A mí me parece, la verdad me parece una gran tragedia que 40 años después sigamos las audiencias sin ser vistas por el monopolio, el oligopolio, hoy el oligopolio televisivo comercial, y que tengamos un segundo gobierno de la Cuarta Transformación, Toño, y que aún este segundo gobierno de la Cuarta Transformación todavía no sea capaz de decir, es tan importante la libertad de expresión como tan importante es el derecho de las audiencias a la pluralidad y a la veracidad informativa. Y si no se garantiza este derecho a las audiencias, no debe haber libertad de tanta libertad, no de mentir, no de expresión, es libertad de mentir, libertad a la falsedad, libertad a que digan lo que quieran. El otro día vi por ahí un posteo de Sabina Berman diciendo eso, ¿no? No es libertad de expresión eso. Es libertad a la propaganda mentirosa de los concesionarios que impunemente siguen sometiendo el derecho de las audiencias a nada, abajo. Tú oyes mentiras, tú te callas, tú si Salinas Pliego dice que la realidad es esta, aunque no sea, tú la escuchas y te callas, si quieres ver la tele. Si no tienes dinero para pagar las redes y ver a Toñito, a Vicente o a los periodistas o a quien quieras, te callas. Prendes tu tele y oyes toda la impunidad. Esa es la verdad, Toño. Lo vi yo, fíjate, le decía a Jairo Calixto hace rato y a Vicente, que lo vi en los días que fui a México. Fui a un par de estados y me encontraba pues en negocios en los que la gente seguía teniendo prendida ahí TV Azteca. Tienes toda la razón, ¿no? Y pues ni modo, no podremos decir ni modo. Esto que me dices de la transición de Imevisión a pues esta porquería que hizo Ricardo Salinas Pliego, no tendría razón de ser. Yo tengo 42 años. Esa transición se hizo cuando yo tenía 2 años. Y vamos, existencialistamente hablando, ¿no? Como, como un valor existencialista, es decir, toda mi vida he estado sometido es la palabra. Toda tu vida has estado sometido como audiencia a los designios de Salinas Pliego y de Televisa, toda tu vida. Y en toda tu vida, fíjate, a una persona que tiene 40 años, es más o menos la edad que tiene mi hijo, 30 y tantos,
toda la vida de mi hijo, toda la vida tuya y toda la vida de cualquier persona que tenga 40 años o menos, lo único que han sabido y lo único que han oído, si tienen que prender la televisión o la radio, es la impunidad mentirosa de los concesionarios, sin que nadie, absolutamente nadie, defienda tu derecho como audiencia a la pluralidad y a la veracidad. Y es un reclamo abierto que el Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación le hace hoy a la presidenta de México, como se lo hicimos antes a nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel. Comprendimos, yo ni siquiera moví tanto este tema porque trataba de entender, ¿no? Que era muy difícil conflictuarse con tantos problemas que había ahora con los concesionarios. Pero entonces, ¿cuándo? Si no se conflictuaron hace 40 años, ni hace 20, ni hace 6, otros 6, sin conflictuarte con los concesionarios, que digan lo que quieran, que tengan la libertad que quieran, que impongan la narrativa de la mentira y de la falsedad a todas las audiencias que no les queda otra que prender la televisión abierta porque no tienen para pagar televisión de paga, no tienen para oír todo el tiempo en el teléfono los programas alternativos y solo tienen prender la tele común y corriente y oír el canal 2, 4, 5, 7, 9, etcétera, 40, 13, y no hay nada más para ellos. El 64 millones, lo acaba, es una información que compartió ahí la gente Contralínea, que de ¿cómo se llama? De Sin Línea, vi ahí, incluso tengo el posteo, lo guardé, que había Televisión y Televisión Azteca Televisión Azteca tenían, la televisión abierta, ¿no? Tenía una audiencia de 67 millones y que ahora ya les quedan 64, o sea, ya se vinieron 3 millones a las redes, buenísimo, ¿no? Pero les quedan 64 millones. 64 millones de personas todos los días prenden y ven la televisión o oyen la radio. ¿Y sabes qué oyen? Las mentiras que toda esa televisión además son narrativas que se conjuntan y que ya las dicen todas, como hoy en la mañana todos despertaron con que en este país no hay libertad de expresión. Pues la presidenta tenía que haber tenido una ficha completa, ¿verdad? Y decir, ¿no hay libertad de expresión? Si estoy sacrificando a las audiencias mexicanas te la compro, para que ustedes tengan libertad de expresión, todavía me lo reclaman. Oye, por lo menos que se defienda, por lo menos que sirva de algo. Seguimos sacrificando, hace 40 años sacrificando nuestro derecho de audiencias y además estos cínicos impunes todavía siguen diciendo que no hay libertad de expresión. Oye, ¿en qué mundo estamos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie lo dice todos los días? ¿Por qué no se habla esto en el canal 11 y en el canal 22 todos los días? ¿Por qué no se exige derecho? Te digo, te la compro porque la vez pasada, bueno, hace un par de programas que lo platicamos, te decía yo, no, pues que bueno, a lo mejor hay que apostarle el todo por el todo a las redes sociales. Tú me dices, no, pues que no todo el mundo puede tener un teléfono, no, como bien lo dicen, no todo el mundo puede pagar un servicio de internet. Teléfono sí tiene todo el mundo, un teléfono inteligente, hay más de 100 millones de teléfonos en México, de 150 millones de teléfonos, o sea, todo el mundo tiene un teléfono, pero hay gente que tiene un telefonito que no es inteligente, sí, o peor tantito, un telefonito que aunque sea un teléfono inteligente, o sea, que tiene acceso a internet, no tiene el dinero para pagar, ¿no? Lo que se necesita pagar para poder estar escuchando la información real todos los días. No, y por eso es que de verdad es terrible que sean estos medios los que pues sigan detentando a todas las audiencias que se van a poder ir con la finta, ¿no? Imagínate tú, verdaderamente pueden decir cualquier tipo de estupidez, pueden como han dicho, hacer campañas de desinformación y todavía salir con la infamia de decir, y nos están censurando, ¿no? Y la gente se la pasan diciendo que vivimos en un país autoritario, ¿no? Que la Guardia Nacional se va a apoderar de no sé qué, que están militarizando, que no hay democracia, que no hay libertad de expresión, todo el día, a todas horas, todos los comunicadores, porque además están orientados, están de acuerdo. Ellos están de acuerdo en fijar y en instalar entre la gente una narrativa. Y te digo algo, Toño, voy a ser muy seria y muy responsable con lo que te voy a decir. Lo están logrando. Porque a pesar de que tenga la presidenta, fíjate, la presidenta tiene el 80% del aprecio, digamos, ¿no? De las simpatías. ¿Viste estas encuestas de recientemente que sacaron ahí en el Heraldo y no sé qué? 80%. Bueno,
traduces eso a temas electorales y Morena tiene el 50%. Y tú dirás, y yo también, es altísimo, 50% de votación por encima de los 3 pesos que tiene, puntos que tiene el PRI, el PAN. Sí, pero ¿y ese 30 que cree en la presidenta no va a votar por Morena? 17% de la gente dice no tener partido y no saber por quién votar. 17%. Entonces, 50 por Morena, ok, 17% no saben y los otros puntos se los reparten ahí PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PT, etcétera. Pero no es menor que el 50% de la población no vaya a votar por tu partido, tu presidenta de Morena. Algo está pasando. ¿Lo están viendo? ¿Están realmente alertas de que si somos 130 millones de mexicanos y quieres quitar a los menores de 18 años por cualquier razón, que no habría que quitarlos, pero bueno, a los que están en la lista nominal votantes, 100 millones, de 100 millones, el 50% no está contigo, gobierno, no está con la cuarta transformación. Y perdón, pero lo vimos definitivamente en la elección judicial, ¿no? O sea, Exacto. no hubo un alcance suficiente como para que todo el mundo participe. Sí estuvo bien, ¿no? Sí se participó, no me quiero sumar a la idea facha, ¿no? Decir, que tienen, no, pero pues pudo haber participado mucha más gente. Sin embargo, y hay que, a ver, de verdad, yo se los echo en cara a los medios públicos. Así es. No se mencionaba la elección judicial en los medios públicos y muchísimo menos en los medios corporativos. ¿Sabes cuándo se ha mencionado? Que nos estás diciendo es el resultado. ¿Cuándo los medios públicos ni hablaron de la elección judicial con suficiencia, ni han hablado de este tema del derecho a las audiencias con suficiencia? No hablan de eso, y claro que los medios privados, como dices, pues nunca van a hablar de eso. Fíjate, yo platiqué con uno de los empleados de Salinas Pliego con el asunto del derecho, ¿no? Mi defensa, 40 años así, como el Quijote me siento, ¿no? Peleando contra molinos de viento porque nadie oye ni dice nada de esto, pero bueno. Le dije, oye, el derecho, las audiencias, súper importante, la tele, ya, todo el rollo que te acabo de platicar, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué es a lo que más miedo le tienen los concesionarios? Dime. Pues a que realmente los medios públicos se conviertan en una BBC y logren competir con fuerza y con dignidad a lo que está haciendo la televisión privada. Obviamente, ese era el sueño de nuestro presidente. Yo lo sé porque lo dijo muchas veces. Hacer medios públicos con la dignidad de un esfuerzo como fue el de la BBC en su momento, ¿no? Sí. ¿En qué quedó eso? ¿En qué dejó Genaro Villamil a los medios públicos? Prendes la tele y a todas horas está él, entrevistando a Juan, a Pedro, estás en la tele y él, así parece el dueño, ¿no? Todo el tiempo él, o sus amigos, o sus empleados, no hay un concepto realmente vibrante de televisión pública, ¿no? Por más que gente tan talentosa como Fabricio Mejía y como los propios periodistas, pero se necesitaba una cosa mucho más cercana de las audiencias, se necesitaba entender por qué la gente prefiere hoy todavía, ¿no? En el 80%, ver la televisión privada y no la televisión. Se necesitaba competir con una fuerza diferente a lo que lo están haciendo. Y ahora ponen a una economista, Renata Turrent, que tampoco tiene por qué entenderle. No es crítica enojada, es respetuosa. ¿Por qué un economista? O tal vez porque incluso una persona de las ciencias duras como una persona que estudió física tendría que saber, ¿verdad?, cómo se hace una televisión pública, qué se necesita, por qué no hay ahí, no habemos, porque a mí me gustaría estar ahí y no cobro nada, ¿verdad? ¿Por qué no habemos un equipo enorme de comunicadores profesionales que llevamos 40 años soñando con un canal público? En esos equipos de producción televisiva del Canal 11. Y en lugar de eso, está una señorita, ¿verdad?, que antes trabajaba en la Octava, muy jovencita, que no tiene tampoco por qué tener tanta experiencia ni conocimiento, y un equipo ahí de personas, pues que, excepto con algunas excepciones, pues son personas que no tendrían por qué tener demasiada experiencia en la televisión
pública nacional, en lo que se necesita. ¿Por qué no hay asesoría? ¿Por qué no hay personas que estamos en esto hace tanto tiempo pensando, hablando, sugiriendo? No solamente eso, ¿sabes cuántas veces con 2 estudios de doctorado me han entrevistado a mí en la televisión pública, preguntado o aceptado algún proyecto o programa? Nunca. A mí una vez nomás. Nunca. Y no me volvieron a invitar. Pregúntale a Marmolejo. Una vez que fui, me parece que fue a Capital 21 o a Canal 14, no lo recuerdo, no quiero tampoco regalar eso, pero fue a la televisión pública y pues hice mi planteamiento constante de que la televisión estaba ya muerta, ¿no? Y o sea, no me volvieron a invitar. Nunca. Pero mira, la verdad es que a las personas talentosas. Tenemos que seguir haciendo la talacha y la labor, al menos desde estas trincheras, Gela. Así, quiero compartir contigo y con la gente que nos está viendo y nos está escuchando, que a partir de hoy vamos a lanzar, ya lo lanzamos, ¿no? El primer podcast con Toño Ruiz en Spotify. Una plataforma que efectivamente cuesta, pero es gratis con comerciales, ¿no? Desafortunadamente. Pero bueno, intentando pues enfrentarnos a este tipo de situaciones muy lamentables. Claro, vencer los obstáculos, Toñito. Ya estamos en Spotify y yo le voy a pedir a la gente que nos ve y que nos escuche en estos momentos, que está muy atenta a tu mensaje aquí en con Toño Ruiz, que por favor se suscriba. Hay que poner en el buscador el podcast con Toño Ruiz en Spotify. Suscríbase y si no lo permite, se lo voy a agradecer. Póngale 5 estrellas para que podamos seguir creciendo. Por favor, súmese. Hay miles de personas viéndonos en estos momentos. Súmese al podcast con Toño Ruiz ahí en Spotify para que podamos seguir haciéndole vamos intentando llevar este mensaje que desafortunadamente pues no llevan en los medios de comunicación públicos, corporativos. Claro, con el anhelo de que en algún momento Gela Huerta, gente muy capaz. Luis Guillermo Hernández. Se sabe todas, que ya va a hacer un postdoctorado en el tema de la comunicación. ¿Cuántas veces lo has visto en el Canal 11 o en el Canal 22? ¿Cuántas veces has visto al maestro Daniel Marmolejo, tan clara postura que tiene de análisis para todo? ¿Cuándo lo has visto? Sí. Y esta es la oportunidad que podríamos tener. En estos momentos usted ya nos está escuchando en Spotify. Este programa ya se transmite en Spotify, en el podcast con Toño Ruiz ahí en Spotify. Así que bueno, no lo echen saco roto. Oye, Toñito, y para cerrar, porque veo que ya se da la hora, pero te quiero decir algo muy importante. Dime. La gente, tú me preguntaste antes, ¿qué podemos hacer? Sí hay mucho que podemos hacer. Yo te informo que está creciendo como la espuma un movimiento nacional en defensa de la Cuarta Transformación, que está ya con representación en todos los estados de la República Mexicana. Vamos a hacer un próximo encuentro nacional de representantes municipales con los 2,400 y más municipios que hay en este país, representantes de cada municipio. Vamos a hacer una gran reunión en la Ciudad de México para que quede claro a la autoridad que nosotros, si bien es cierto que apoyamos en todo la política y las propuestas de nuestra Cuarta Transformación y de la doctora Claudia Sheinbaum, no vamos a aceptar que este partido se siga llenando de priistas inútiles, de gente incapaz de realmente solventar y hacer crecer el segundo piso de nuestra transformación, y que los militantes, fundadores, simpatizantes, obradoristas, claudistas, que no estamos contentos con lo que está pasando en nuestro partido y en los gobiernos locales, estatales y municipales, estamos ya levantados. Este es un concepto que la gente tiene que saber. Nos tenemos que levantar como ciudadanía para poder seguir apoyando a Claudia y para poder decir a toda voz que cuáles son las cosas que no nos gustan en materia de corrupción, de disputa por el poder, de candidatos, de falta de atención a las agendas locales, etcétera. Lo único que tienen que hacer, Toño, ahora sí, es abrir Voces del Pueblo 4T en YouTube, en Facebook, en Instagram, en X, y verán nuestras informaciones. Ya también hicimos nuestro primer podcast, también nos estamos estrenando en eso, el Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación, y un mensaje, Toño, al 5522 996899,
es el teléfono desde donde recibimos por vía de WhatsApp la comunicación de todas las personas. Pues en eso estamos, Toño, tenemos que seguir luchando. A veces uno se cansa. Yo ya estoy grande, ¿sabes? Y hay momentos en que digo, híjole, ¿no? Desde los 18 años llevo en este tema. La comunicación ha sido, me hice una maestría, doctorados, he hecho tesis de licenciatura, mi tesis de licenciatura se llama Medios de Comunicación del Estado versus Medios de Comunicación del Gobierno. Desde entonces, con una mención honorífica por la UNAM, ¿no? Desde entonces, yo tenía 22 años cuando me titulé de la licenciatura, y la maestría en Inglaterra y el doctorado, y todos mis estudios y todos mis esfuerzos, Toño, los he puesto, mi vida la he entregado a la causa de la comunicación. Y me deprime ver, ¿no? Que hemos sido tantas, no soy yo nada más, mis maestras, Alma Rosa, la de la Selva, toda la gente que hemos dado esta lucha tan grande, Toño, acabamos viendo esto y diciendo, falta, no es que esté mal, ¿no? También hay que decir que la ley de telecomunicaciones tiene aciertos, pero también tiene desaciertos y esos no están aún arreglados, Toño querido. Pues sí, sí, exactamente, y yo creo que muy, muy pronto vamos a poder ver a Gela Huerta en los medios públicos. Yo cambié de opinión, te decía que a lo mejor iba a ser hasta que terminara el sexenio, pero ¿y por qué? Podemos como audiencias, como pueblo, exigir mejores contenidos. Nos escribía por ahí el señor, que me lo menciono, por aquí lo teníamos, Carlos Gaitán, dice, en mi humilde opinión, hay buenos programas en los canales 11 y 14, Debate Público, Maciosares, Sacro y Profano, y todos los noticieros, Pacotagüe, etcétera. Bueno, eso es lo que dice, pero a lo mejor podrían haber situaciones, para que vea que todos los leemos, hay mensajes muy adversos en contra. No, y es cierto que hay buenos programas, uno no podría negar eso, igual lo sabía en el Canal 11 hace 20 años, o sea, todos hemos visto el Canal 11 desde toda la vida. Yo mira, de niño me fascinaba ver Canal 11. Absolutamente. Canal 11 ha tenido muy buenos programas y lo sigue teniendo, y el proyecto de Maciosare y lo que quieras, pero eso no es un canal conceptualizado como de la BBC, no es un buen programa lo que hace la diferencia, un buen programa no hace la diferencia de lo que debe ser un canal público, tiene que haber un concepto, tiene que haber toda una propuesta, no solamente cambiar unos programas por otros. Yo estoy de acuerdo en que hay algunos buenos programas, pero eso no es instalar en México una televisión pública. Yo estudié en la BBC. Yo no lo he visto como no sé cómo se formó la BBC. Es un espíritu, sí. No tiene la televisión pública. Sí, y te voy a decir una cosa por último también, Toñito, perdón, pero es que estoy inspirada hoy, te digo. El otro día también un ciudadano me dijo, no sé, ya sabes que recibo muchos mensajes y también dice, es que mire, diputada y senador, y a todo el mundo le digo, yo no soy diputada ni soy senadora, soy una ciudadana común y corriente hoy, fui diputada, pero hoy soy una ciudadana en lucha, ¿no? Y un señor me dijo, te lo quiero platicar porque me dio mucha emoción y es cierto, ¿no? Me dijo, no, usted no tiene que ser diputada para ser la diputada del pueblo, porque a diferencia de muchos, a usted le importan las causas del pueblo. Y pensé, esto es realmente un diputado, ¿no? No el que cobra 70,000 pesos mensuales para ir a la Cámara de Diputados a no hacer nada y a tomarse fotos y a decir tanta mentira y falsedad en algunos casos. Una persona que defiende las causas del pueblo es lo que necesitamos hoy tener, y ojalá los diputados que están en la Cámara de Diputados y que cobran un sueldo y que tienen un nombramiento hicieran la mitad de lo que el pueblo necesita. Con eso sería suficiente. En materia de derechos de las audiencias, los diputados hoy de ningún partido nos representan realmente, porque están dejando pasar una ley, Toño, que no está garantizándonos a todos este tan sagrado derecho que es el de las audiencias. Yo quiero agradecerle a mi maestra Gela Huerta que se haya conectado con nosotros como cada semana, y te adelanto, Gela, que vamos a estar viéndonos muy pronto. Ahí en Naucalpan seguramente estaremos viéndonos en cuestión de días. ¿Qué te parece que hacemos la próxima entrevista es en persona, en vivo y en directo? ¡Fantástico! Aquí yo tengo una terraza muy linda donde tú me digas, me encantaría, Toño. Sí, qué maravilla. Tomamos un cafecito y platicamos la próxima. Fantástico. Y pues déjeme decirlo así, mentamos madres también, ¿no? ¿Por qué no? Muchas gracias a la diputada del pueblo, qué bueno que lo dice, la queridísima Gela Huerta, exdiputada, pero diputada del pueblo, mi maestra de la Septien, María de los Ángeles Huerta del Río. Y pues nos vemos la próxima semana, Gela.
Gracias, Toñito, estamos. Ojalá no dejes de hablarme ahora que vengas, vendrás por aquí a saludar a tu familia seguramente. Por acá nos estamos viendo, Toño. Cuenta con ello y te digo, creo que el próximo programa lo podremos hacer completamente en vivo y en directo, donde tú me digas. Me encantará, Toñito, sería fantástico. Fiestas. Estamos. Mi maestra, muchas gracias, mi maestra Gela Huerta.